Yo nací el 28 de febrero, en el límite, pero estaba dentro del 28, el 28 de febrero de 1961. ¿Dónde? Nací en el Hospital Pereira Rosell, pero soy oriundo, como dijiste, no soy oriundo de acá de Pando, soy oriundo de San Jacinto. Y oriundo de San Jacinto, y te diría oriundo de San Jacinto del barrio Plaza de Deportes. Viste que acá en Pando es más común. Yo eso lo he aprendido por mis 43 años acá en Pando. El tema que la gente habla de su barrio, donde vive, las cosas de su barrio. Yo soy del barrio Plaza de Deportes, te bajás de la plaza, 2 cuadras de la iglesia y estás en el barrio Plaza de Deportes. Y ahí nací, es decir, nací en Montevideo, en el Hospital Pereira Rosell, pero viví toda mi vida. Es decir, porque viví cuando chico, mis padres se casan y se van a vivir en la casa de mis abuelos paternos, que vivían ahí a 2 cuadros de la plaza, y ahí me crié, es decir, desde que nací me crío ahí, me caso y hago una casa entre la casa de mis abuelos paternos, que pasó a ser de mis padres, herencia de mi padre, y de mi tío, que es hermano de mi padre, está en la casa contigua a la mía. Es decir, que en el medio de las dos casas, es más, mi casa tiene una pared lindera con la de mi tío, o sea que estamos los tres y un poquito más está mi primo, o sea que algunos nos dicen el barrio de los Morales, pero en realidad es como la anécdota del barrio de los Morales porque estamos ahí. Pero así como vos me decís, es importante que vos me decís, oriundo de otro lugar que no es oriundo de Pando, pero después de 42 años, si bien no fueron ininterrumpidamente los 42 años acá, que después hablaremos, ya hace 20 estamos estoy acá en un lugar tan central, en un lugar como la Casa de la Cultura, en un lugar como en el Browser dando clases, donde no es difícil encontrarme con gente en Pando que me saluda porque me recuerda al liceo, porque tiene que ver con la Casa de la Cultura. Y entonces, en este momento, te diré que de repente me encuentro con más caras conocidas y que identifico en Pando que cuando estoy en San Jacinto y de repente ¿Y qué recuerda, profe, de aquellos primeros pasos en San Jacinto? ¿Cómo fue su infancia, su niñez? ¿Cómo era aquel San Jacinto? Porque seguramente en todo este tiempo cambió. La palabra aldea. Pasamos de la aldea. Nosotros vivíamos en una aldea donde conocíamos a doña Juana, a doña Petrona, conocíamos a don José, conocíamos al carpintero, el zapatero que íbamos, si no teníamos plata igual nos arreglaba los zapatos, conocíamos al que robaba las gallinas, cada vez que se decía una garrafa, sabíamos de fulanito de tal, no lo voy a nombrar para no hacerlo famoso, fulanito de tal, íbamos y le decían, bueno, sí, lo que pasa es que tenía que comprar tal cosa, nos conocíamos todos, tanto nos conocíamos todos que yo, cuando empiezo a estudiar, después me voy a trabajar, por ejemplo, mi primera experiencia de trabajo, no quiero apurarme demasiado, pero cortito, cuando voy a trabajar a Toledo en una experiencia de trabajo por mi trabajo de profesor, era como que yo, es decir, me sentía un estúpido porque era como que había descubierto la pobreza, la miseria de sentir frío o de sentir hambre y desvanecerse porque tenía hambre. Porque en San Jacinto, como éramos pocos, nos conocíamos todos y más o menos todo se arreglaba. La gente decía, en San Jacinto es un pueblo divino. Es ciudad y todavía le seguimos diciendo el pueblo. Es un pueblo divino, acá no hay pobre. ¿Entendés? Entonces, ahora ha cambiado muchísimo. Esa aldea ya ahora hay gente que yo digo, estos no son de acá, ¿verdad? Es muy común. ¿A qué se dedicaban tus padres? ¿Qué hacía tu papá? ¿Qué hacía tu mamá? Mira, los dos vienen de un origen de campo. Ellos vivían en el campo. Y ahí, te digo, mi mamá, ama de casa, trabajaba en el campo, trabajó cuidando niños, y de eso se jubiló, entre que trabajó en el campo y cuidando niños. Mi padre trabajó como 20 y pico de años, porque había como quintas, chacras, el tiempo de la remolacha azucarera, pero además de remolacha se plantaba otras cosas y era lo que el tiempo de trabajaba. Ahí está. En ese tiempo era que él trabajaba ahí, entonces, pero después entra en el frigorífico San Jacinto y trabaja 33 años. O sea, cuando se fue a jubilar tenía como, yo qué sé, no te quiero mentir, pero creo que tenía 50 y pico de años de trabajo entre lo que había trabajado antes y el trabajo. Le dijeron, póngalo todo, si lo tiene. Él decía, no, pero si me da con el frigorífico, solo pongo eso para andar más rápido. Decía él, no, pero si los trabajó y los aportó, ponga todo. Bueno, de ese origen rural vengo. Ahora, dos cosas, ¿no? Simplemente para atar esto. Qué dinamizador bárbaro la industria, el frigorífico en San Jacinto, ¿no? Absolutamente. Como también lo fue, lamentablemente hoy ya inexistente, Rausa,
Y en la remolacha, ¿no? Y Metzenicena. O Ipusa, que aún sigue con vida, Dios gracias. Sigue todavía, pero Metzenicena... ¿Cómo ese efecto dinamizador de desarrollo del pueblo? Totalmente. ¿No? Hubo uno de los censos, no de estos, capaz que no sé si el anterior o el otro, en el cual, no me acuerdo si Nueva Helvecia o Nueva Palmira, el otro se me borró, y San Jacinto fueron las ciudades del país que más crecieron en población y vivienda. Y vos me decías, ¿a qué se debió a todo eso? Frigorífico San Jacinto, que la gente, en lugar de un auto, ya ni digo, una moto, estaba complicado en invierno, se venían a vivir a ver si conseguían algo en San Jacinto porque le quedaba cerca el frigorífico y ahí empezó a crecer, y estamos hablando de un frigorífico San Jacinto en el cual, por ejemplo, había gente que trabajaba en el municipio de San Jacinto y renunciaban porque iban a trabajar al frigorífico, ganaban muchísimo más, el triple te diría. Entonces la gente se hacía una casa, se podían tener auto. Es decir, había gente que hacía una casa y de repente compraba un terrenito en la playa y íbamos haciendo de a poco. Ahora de esto que estoy hablando, vamos a decir, ¿de qué me hablas? Ricardo, ¿a qué escuela fuiste? Te tendría que decir que fui a la escuela que me mandaron. Porque no fui a la escuela que yo quería, pero en ese momento no podía ser tan revolucionario. Toda mi vida quise la educación pública. Soy una persona, un ferviente admirador de la educación pública, de lo público en todos los sentidos. Pero te iba a decir, yo creo que sin desmerecer a su pueblo, pero yo creo que en San Jacinto tampoco tenía muchas opciones. O había un colegio o había una escuela pública. Pero yo quería iba a tener 6 como en Pando, 111, 112, 195, 194. Pero yo quería escuela pública y había una. Era suficiente. Lo que pasa es que mi madre, es decir, en ese momento estaba ese tío que te digo que vivía pegado, donde mi tío tenía una situación, él era también de origen rural, pero tenía puestos en el mercado modelo, estaba en otro nivel, y la esposa de él, por el tema religioso, el colegio que tenía que ver las monjas, el cura, mandaba a mis primos, que son mayores, al colegio. Mi madre no pudo más que otra cosa que decir, no, yo no debería mandarlo porque me sale más barato, tendría que mandarlo a la escuela pública. Hacemos un sacrificio como de lugar, soy el mayor, y me mandaron al colegio de las monjas. ¿Qué tenés, hermanos o hermanas? Tengo un solo hermano, es menor que yo, 5 años menor que yo. ¿Y te tocó? Nos mandaron, y no me pude ir, porque por ejemplo mi hija... Fue tanto la presión, la única hija, yo tengo una sola hija que adopté cuando tenía 3 años y medio, que hoy, gracias a Dios, tiene 2 hijos, y te voy a decir por qué el segundo se llama Bernardo. Pero lo que te quería contar es que en ese momento yo no tenía opción, entonces la situación fue que ¿Y qué me colegio? mandaron a ese colegio, el colegio San José, en aquel momento de monja, o ella de las monjas, no hay ni rastro, se llama Fundación Sofía, creo que son de Minas, y funciona. ¿Y qué tal la experiencia 50. Ahí? La experiencia fue buena, la experiencia en el colegio, con los compañeros, hasta el día de hoy tengo algunos compañeros con los que me encuentro. Por ejemplo, tuve una fiesta, un cumpleaños de él que cumplió 50 años este fin de semana, que se venía todo abajo y a nadie se le ocurrió salir, y fuimos, igual se cortó la luz y después vino y pasamos hasta las 5 de la mañana, y uno de los que estaba allí era mi compañero. Las monjas? Mucho, del tiempo que te ponían la mano ahí, te daban con la regla. Había una todavía, no solamente que era severa, la pobre mujer, yo creo que se lo pusieron, y ella dijo, debe ser por esto que tengo que ser mala. Se llamaba Hermana Salomé. Era un salado. Era una mujer de esa que vos decías, Dios mío, la Virgen Santísima. Y te toca con la hermana Salomé. Y vos decías, cuando vas a tercero me va a tocar Salomé, porque era así, te tocaba esta, la que venía Dolores, después venía Salomé, y después la hermana Fernanda, qué gloria, porque la hermana Fernanda era maravillosa. Pero yo lo que quería que me sacaran de aquel colegio, no hubo suerte, hasta que por fin terminé, y por supuesto, ¿a dónde iba? No iba al colegio privado de Borrazás, que también era muy común. Fue tanta la presión, ahí ya me podía poner más rebelde, es decir, no voy entonces. Porque al final, ¿para qué van a gastar? Y tenían que pagar un ómnibus para que fuera, y no sé cuánta historia. Entonces mi padre, cuando dice que tenemos que pagar un ómnibus, dice, y que vaya al liceo de acá. Y ahí entonces, gracias a Dios, por el liceo de San Jacinto. ¿Primer trabajo, Ricardo? Te voy a decir cuántos trabajos hice. Creo que en realidad empecé, pero no fui explotado, pero empecé trabajando siendo menor de edad. 12, 13, 14 años ya, cuando mi madre iba a trabajar, porque en la zona rural de San Jacinto vivían mis tíos, porque la idea es que mi padre es el menor de 10 hermanos y mi madre es la menor de 10 hermanos. De algunos de ellos, muchos de ellos vivían en la zona rural de los alrededores, donde mis padres que trabajaban en el campo, mi padre trabajaba en un lugar que era muy conocido, la doctora Berta Siri, el padre Siri, tenía como campos y él trabajaba en ese lugar.
Pero mamá era muy común que iba a trabajar al campo y que de repente iba a la casa de alguno de los hermanos, de los cuñados, de los tíos, y con eso iba yo. Primero obligado, maldiciendo, porque yo toda mi vida entendía, había algo en mí que me decía, lo tuyo no es plantar cebolla, lo tuyo no es ir a jugar a las bochas como le gusta a tu padre ir a las carreras. Yo iba, me parecía precioso, pero en realidad me gustaba el teatro y papá me miraba como que decía, qué desgracia más grande tener un hijo que me diga que le gusta el teatro y que le gusta leer. Papá decía, lo peor que me podía haber tocado en la vida, ¿entendés? Entonces, eso lo fui llevando de a paso y despacio hasta que cuando tuve 14 o 15 años, ahí empecé con la primera obra de teatro. Mentira. En el Rosendo Zunda de San Jacinto. ¿Qué es eso? El grupo Rosendo Zunda. Una compañía teatral. Una compañía un grupo teatral fundado de teatro. por José Techera. Y ahí estuve trabajando como 7 años. Estuve actuando como 7 años. Digamos, ahí pero para tu primer trabajo entonces tenía que ver con... Mi primer trabajo fue en lo rural. Rural. Obligado. ¿Y qué hacía? Ahí obligado. O plantaba cebolla, o papas, o ibas a hacer los mandados, o ibas a lo que hubiera que hacer en el campo. Bien. Pero después sí no fue obligado. Cuando llegó la etapa esa que sos adolescente, que no tenés un peso y que no te van a dar, y no te dan mucho, yo no te puedo dar plata, te puedo dar de comer, pero porque vengo de una familia que es muy humilde. Te doy de comer, pero no te voy a dar plata. Un fin de semana te puedo dar, pero el otro no. Entonces ahí empezaba a trabajar en el campo porque hacía algún peso, iba a la casa de mis tíos, que de repente era como más, digamos, más llevadero que ir a la casa de un desconocido a trabajar en el campo. Entonces ahí trabajé en la agencia de quiniela, levantando quiniela. Después trabajé vendiendo libros en Montevideo, que me encantó. Pero el tema es que yo decía, pero esto me muero de hambre, pagar una buena además para ir a Montevideo, la llevaba, pero yo estaba tan feliz de que andaba vendiendo libros, que además quería convencer a todo el mundo de comprar este libro y comprar este. Y algunos yo, los que no venían con el envoltorio, los iba leyendo y además se los recomendaba porque me gustaba. Trabajé en una tienda La Americana, me acuerdo ahí, que allá no está más, en Industria y General Flores. Todo eso hasta el año 83, en que entró en la Intendencia de Canelones. Bien, pero pará. En el medio, vos apuntás a la docencia. ¿Qué te motivó? Siempre. Porque eso es vocacional. ¿O no? Es vocacional, pero siempre hay alguien. Vos sos periodista. ¿Alguna vez habrás visto a algún periodista y habrás dicho, ¿cómo me gustaría ser ese hombre? ¿Cómo me entretiene cuando veo que ese hombre hace una entrevista, escucha un programa y me gustaría? Vos elegiste periodismo y no elegiste carpintería, que lo podías haber elegido. Yo iba al liceo y en ese liceo encontré una profesora, Melba Lorenzo, profesora de idioma español. Soy profesor de idioma español. Y yo no solamente la admiraba, la quería. Éramos amigos y ella, por ejemplo, nos hacía entender, somos amigos hasta que entramos al liceo, no se olviden de eso, porque íbamos a la casa de ella y los fines de semana íbamos a la casa de Melba y nos juntábamos toda una cantidad de gurises, pero llegábamos al liceo y le decíamos, profesora, y a veces, una vez me acuerdo que me olvidé de esas veces que decía, Melba, me miró como no reconociendo a quién me estaba dirigiendo. Dije, perdón, profesora, le quería hacer una consulta. ¿Entendés? Porque la idea era que si ella no cortaba eso, es decir, lo que ella me enseñó fue fundamental, que no pasó después cuando yo fui a dar clase. Donde si eras amigo de los gurises, te encontrabas con ellos para ir a bailar, eras un amigo bárbaro. Y si no le mandabas nada para hacer, eras macanudo. Si no aprendías nada, no importaba, pero eras el mejor profesor porque eras amigo. Entonces cuando vos querías enseñarle algo, exigirle un poquito, decía, qué exigente. Esa docente fue la que te motivó. Y me terminó de marcar la segunda que tuve, no me acuerdo del nombre, si era, pero la negra Peregali, que daba literatura, porque mi pasión era el idioma español y literatura, pero el tema es que yo cuando me recibía pensaba, voy a dar clase de idioma español y literatura, ¿cuántas horas puedo dar? Y podía haber revalidado las materias y dar las dos materias, porque son como primas hermanas, ¿entendés? Pero yo con el trabajo de la Intendencia no podía vivir con un trabajo, eso era la realidad. Y trabajando en los dos lados iba solamente 20 horas de clase. Entonces tuve que optar por el idioma español y siempre en idioma español vas a trabajar sobre la base de un texto, de un autor y a partir de ahí yo tengo que evitar no irme por las ramas y quedarme. ¿Miedo a conducir? Olvídate. En Autoescuela Avenida
enseñamos más que a conducir. Formamos conductores responsables y seguros. Clases de auto, moto y camión. Autoescuela Avenida. Tu licencia, tu seguridad, tu futuro, tu libertad. Autoescuela Avenida. Tu camino empieza acá. Te esperamos. Teléfonos 099-005858 o 092-610-900. Seguinos en Instagram, Autoescuela Avenida_UI. Estamos en Continuación Wilson Ferreira 1302, frente a la pista donde se realizan las pruebas prácticas. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Hacé tu pedido semanal en Pastas Macare. Te llevamos las pastas a tu casa para que siempre tengas algo rico, saludable y fácil de cocinar. Pedidos al 2-292-2141 o por WhatsApp al 099-922-141. Hacé tu pedido para toda la semana. Tené en tu casa pastas frescas listas para disfrutar. ¿Cómo llegas a la intendencia? Bien, antes de llegar a la intendencia te voy a decir que mi vida está cruzada absolutamente esos 65 años por la política. ¿Cómo es eso? A ver. Es raro, pero yo un poquito te tiré una pista el otro día, diciéndote que en mi origen, en mis genes y en mi sangre hay dos caudillos de la última guerra civil en Uruguay, 1904. Última guerra civil en la cual aparece José Valle Ordóñez y el caudillo blanco Aparicio Saravia. Enfrentamiento, el caudillismo. Las divisas blancas. No, las divisas, pero lo que quería imponer el caudillismo, imponer un poco el caudillismo de el caudillo, es decir, la política de caudillo de Aparicio Saravia y la política institucional, de otro tipo de política de Valle Ordóñez, y a partir de ahí. Y vos me dirás, ¿y por qué vamos hasta 1904? Porque en 1904, en esa guerra civil donde había que ir o ir, y por ejemplo, el abuelo de mi señora se salvó adentro de un baúl tapado de ropa, mi abuelo no se salvó y además no quiso salvarse porque él se sentía que él era un caudillo de la divisa colorada de toda la vida y que no iba a renunciar al honor de tener que ir. Pero ¿quién le dijo, hijo de tigre, bicho vero? El padre, que era caudillo de Aparicio Saravia, y en esa guerra de 1904 van el padre y el hijo, uno por los blancos y otro por los colorados. Yo cuando mi abuelo me hacía esos cuentos, mi abuelo Bernardo, el porqué de mi nieto segundo se llama Bernardo, porque mi hija me quiso como homenajear con ese nombre porque es mi adoración. Es decir, mi abuelo Bernardo, cuando él me hacía esos cuentos, yo me imaginaba enfrentado al padre y el hijo, ¿y qué hago con esto? Y me decían, pasamos siempre adentro de los almacenes, nunca vimos una bala, no sentíamos ni las balas, nosotros estábamos en los almacenes. Ahí me quedé tranquilo, porque yo me los imaginaba enfrentados a muerte y diciéndole, no lo mate que es mi hijo, no lo mate que es mi hijo, ¿entendés la situación? Bueno, no se vio nunca, pero de ahí vengo en este momento. Y después, digamos, mi vida sigue atravesada por la política porque yo llego, como la pregunta que vos me hacías, al municipio porque mis padres, con ese caudillo colorado que era mi abuelo, antes te hago el intermedio, mi abuelo que tenía 10 hijos, esos 10 hijos desaparecieron todos y ¿quién lo cuida al viejo? ¿Y quién se queda con el viejo?
Mi madre, la hermana, la más chica y la mimada, dijo yo, pero vivía en la casa de los suegros. Pero como yo era el nieto mayor en esa casa y mi hermano, mi abuela me dijo, si vos querés traerlo, vos podés traerlo a la casa acá. En la tarde le cargué todas las cacharras que tenía mi abuela y me lo traigo a mi casa. Entonces ahí, en esa casa, mi abuelo, ese caudillo que se sentía él colorado, con divisa colorado, que se ponía un pañuelo colorado según mi abuela para andar en el campo, en un caballo negro, no sé cómo era, jugaban al truco y aprendo a jugar al truco porque mi abuela era rabiosa de los blancos y decía, este viejo inmundo con aquel pañuelo colorado que yo me hacía arcada cada vez que lo veía y me tenía que sentar a jugar al truco con ellos para que no se pelearan, como para separarlo. O sea que sigue atravesando mi vida la política hasta que en San Jacinto el caudillo, don Eugenio Capetxe, mi madre que trabajó con ese, mi abuelo de toda la vida, Berreta, no sé cuántos antes, y mi madre va y le dice, don Eugenio, mi hijo necesitaría un trabajo. ¿Habrá alguna posibilidad? Yo en realidad no me gustaba demasiado la idea, la verdad. Capetxe, claro, pero a ver, un referente colorado, Capetxe. Pero no me gustaba demasiado la idea en este sentido, de que yo decía, yo me gustaba algo más que yo podía elegir. Y mi madre me decía, tenés que trabajar. Y yo decía, ir a trabajar al campo, ya vi lo que era hacer un pez, ir a trabajar al pan frío, calor y toda esa historia, y digo, espero a ver qué me dicen. Ahí es cuando me ofrecen, porque yo ya había empezado a estudiar, y cuando ellos me ofrecen en el 83 para entrar en el municipio de Pando, yo ya me había recibido de bachiller, ya había hecho administración de empresa y había dado en el año 82 clase de taquigrafía y caligrafía y gráfico. Entonces yo decía, puedo tener la posibilidad de que no, de que sea otra cosa, claro. Ver, algo que esté relacionado un poco, por lo menos. No quiero caer en obras. Algo de enseñar, me parecía a mí. Y yo decía, pero es difícil, no voy a entrar diciendo, bueno, a mí me gustaría, esto no era de enseñar, pero estaba relacionado. Entonces, cuando él me ofrecen que había posibilidad de entrar, en el tiempo de los milicos todavía estamos hablando del año 83. Claro. Estamos en la salida ahí, 82, claro. 83, bueno, ahí entrando, y me ofrecen, bueno, pero tendría que ser en Pando, Contralor Sanitario. Y ahí vengo al año. Bromatología. Bromatología. Con Estela Raimundo, con Musiñol primero, con Andrade, Raquel Andrada, con el mono después. ¿Y cuál era la tarea? La tarea mía era de pasar los carnets de salud, porque el carnet de salud se hacía en el municipio. Entonces tenía que pasar todos los carnets de salud, hacer las notas que me mandaba el secretario, yo las tenía que pasar. Me acuerdo que el primer y el segundo día de trabajo, creo que me fui a las 8:30 de la noche, o sea, terminaba a las 6, a las 7, y él me dijo, hasta que no termine la carta no se va. Y yo dije, ¿será así? Al segundo día le dije, bueno, si no la termino la empiezo antes, y si no la termino mañana. Y me empezó como decir, sí, también tiene razón, tampoco es que vamos a estar haciendo 12 horas. Ahí me fui amoldando como esa situación, y digamos, era de muchas... El tema es que yo seguro... En la tarea era como en el carnet de salud de administrar, y yo me relacionaba también mucho con la doctora Siri, con la doctora o con el mono, 2 por 3 decían ¡Ricardo! Para que vinieran a atender al frente, porque yo estaba en el fondo trabajando de repente con lo que estaban ellos, con los que estaban ahí en el carnet de salud, donde sacaban la sangre, la orina, toda esa historia, y me iba con ella, Eleonora, me acuerdo que estaba la que tomaba la presión, toda esa. O sea que el carnet de salud para todo se tramitaba arriba, donde estaba referente a arquitectura, el que estaba en el municipio. Eber lo conocí ahí. No sé si entramos 1 año o 2 medio juntos. Eber estaba acá, arquitectura, en el piso. Vos. Ahí estaba arquitectura y enfrente carnet de salud. Esa fue tu primera tarea. Esa fue la primera tarea. Ahí empecé, y después también, cuando empezaron a ver cómo trabajaba y que trabajaba bien y lo que hacía más o menos, ¿qué pasa? Me ofrecen, el mismo político con el que yo estaba, ellos me ofrecen, si no quería, darles una mano a nivel político, lo que es tu abuelo, bla, 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 empezaron por mi abuelo, y lo que es tu abuelo y tu madre, que ha sido toda la vida, toda la familia, y mi abuela que le decía a Capetxe, yo te voy a decir una cosa, mirá que yo soy blanca y fui blanca toda la vida, pero la jubilación me la vas a sacar vos. En el tiempo que la gente decía, la jubilación me la sacás vos, no te la sacás vos porque trabajaste. Me la sacás vos porque cuando eras mercachifle y ibas allá al campo, yo te surcía los pantalones rotos, así que la jubilación me la sacás vos y nunca te voy a votar nunca, porque yo a un colorado me muero antes de votarlo. Eso es lo que decía mi abuela. Pero de todas maneras ellos me ofrecen que me arrime, y mamá, la insistencia, ¿cómo no vas a ir? El hombre te había conseguido un trabajo, y ahí empiezo a ir, y empiezo a hacer cosas, y también un poco...
que es natural. Vos viste que yo acá podía venir acá y hacer lo que tengo que hacer, irme para mi casa o venir acá y esto que vos ves, que pinto una cosa, que arreglo lo otro, que si lo que puedo hacer lo hago. Que una vez hablábamos con Alcide. En algún momento Alcide declaraba, ahora cuando estuvimos en Canal, y decía, siempre hace más tareas de las que en realidad le pedimos. Es una de las cosas porque... Y vos sentiste que tenías que involucrarte y te involucraste. Y me involucré a tal punto que ellos quisieron que trabajara con ellos y trabajé 20 años. 20 años, estuve 10 años en el Palacio Legislativo y 10 años en la Administración Nacional del Deporte. Hasta que yo dije... Pará, ¿y la tarea en el Legislativo qué fue? La tarea en el Palacio Legislativo, ¿qué hacías? Encargado de la Secretaría. Es decir, yo estaba encargado de la Secretaría y más allá de que había otros... ¿Encargado de la Secretaría de quién? En ese momento primero era senador don Eugenio y el hijo era diputado. Entonces yo tenía que estar un poco... De los Capeche. En los Capeche. O sea que manejabas la agenda del senador y del diputado. Más que nada el diputado. Porque después en el senador había 2 personas más que eran muy amigos de allá de San Jacinto y yo en la parte de diputación. Ahí. Y ahí estábamos como en una bancada de la primera vez que venía después de la democracia, todo aquello. Toda ¿una efervescencia? Además, saca la cuenta. Eso de un perdido en Nueva York no era un paisano perdido en el Palacio Legislativo. Cada vez que iba a la cantina me tenía que buscar un guía para que me llevaran de vuelta al despacho. No sabes cuántas veces anduve perdido ahí adentro, imagínate. Salí de San Jacinto y me largan en el Palacio Legislativo para la primera semana pasé mirando todo el tiempo aquello. Y cuando descubrí un día por casualidad la biblioteca, no por algo terminé en el IPA, que queda a una cuadra del Palacio Legislativo, y aproveché a hacer mi profesorado. Lo terminé cuando ya estaba casado y mi hija ya estaba bastante grande, la veía una vez por semana, porque había que trabajar, trabajaba en el Palacio, después trabajaba en el puerto, trabajaba en los liceos. ¿Y en el puerto qué hacías? Cuando estaba en el puerto, ahí había más gente, porque ¿qué pasa? En el puerto él ocupaba el cargo de director primero, y después fui vicepresidente. Entonces ahí tenía una secretaría que yo tenía que encargarme de. Por eso yo cuando la gente dice, porque no me quiero hacer el distinto, pero cuando la gente dice, estaban en comisión, estamos muy acostumbrados al político que saca en comisión y dice, te saco en comisión porque no te puedo dar un cargo y vos te vas para tu casa y cobras el sueldo. Yo trabajaba el triple de lo que trabajo acá. Hay gente que acá yo te expliqué que hay gente que de repente sería maravilloso en general que se fueran plantas decoradas. Pero allá lo que yo hacía era encargarme de toda la secretaría, desde el portero, el chofer, la otra gente que estaba en la secretaría, asesores, la agenda, los gastos. Había que firmar. Me decían el canario duro, me decían. Porque me decían, necesitaría que me firmara para ir a comprar. Yo decía, ¿qué? No, se lo llevan al director que lo firme. Y decía, no, pero este lo pueden firmar secretaría. ¿Y quién le mandó? ¿El contador? Yo no conocía a nadie. El contador no sé quién. ¿Qué fue? Porque vamos a necesitar 6 horas para hacer tu vivencia, estoy viendo, pero ¿qué fue lo más insólito que viste dentro del Palacio? Lo más insólito que vi es encontrar a diputados que vos adentro de la Cámara, vos decías, alguna vez llegaron a darse piñazo. Y es circular. Todo alrededor estará un pasillo. Y nosotros los secretarios entrábamos a la Cámara a llevarle algo. Salía de ahí y estaban todos abrazados. Pero no te hablo de blanco y colorado, te hablo de blanco, colorado, frentista. Y estaban hablando de otros temas. Y estaban diciéndole de repente, Magurno, si te digo Magurno, lo conocés, Magurno, me tenés que solucionar. Tengo a mi vieja, tengo a mi tía, no sabemos qué hacer, tiene tanta edad y no la van a tomar. Bueno, mándame los nombres. ¿Entendés lo que te quiero decir? Pero después entraban a la Cámara y bueno, cada uno es lo suyo, porque sí, por supuesto que había diferencia. Pero un poco todo eso fue lo que me hizo a mí decir, bueno, hasta acá, ya cumplí con el caudillo, ya cumplí con mi abuelo, con mi madre, con todo, ya está. Entonces dije, quiero volver al municipio, ya está. Entonces ahí fue donde yo me sentía que cuando yo ya no votaba a ese partido, en ese momento dejaba de votar a ese Partido Colorado que me había dado tanto, ¿entendés? Y que de mis orígenes y lo que me habían ayudado, me sentía que no estaba traicionando a nadie porque yo decía, no, ahora soy libre, puedo decir, pero cumplí, porque para mí es fundamental que uno debe ser agradecido siempre. ¿Lo sos? Mucho. Siempre cumplí y cuando sentí que ya me iba a empezar a producir arcada y que ya no podía soportar más, dije, hasta acá llegamos. Yo quiero hacer otra cosa. ¿Hoy descrees de la política por todo lo que viste o viviste? No descreo de la política, descreo de los políticos, de algunos políticos.
La política es maravillosa porque la política es el arte de hacer por el otro, de trabajar. Es el tema de que haya un intermediario que hace y le hace llegar al que marca la diferencia, no porque es mejor que el otro, sino porque no tiene, porque no salió fallado, porque las dificultades que tuvo en la vida lo llevaron a que esté pasando unas penurias tremendas, que haya alguien que diga, yo te voy a dar una mano, voy a ver cómo puedo hacer para conseguir o darte una mano con esto y con lo otro. Yo considero que todo el mundo tendría que vivir dignamente teniendo un trabajo y un lugar donde vivir. Y hoy en Uruguay eso es casi un lujo. Por eso estamos hablando de tantas políticas sociales para marcar esa diferencia, tratar de que no se noten tanto. Entonces, la política no. La política tiene que existir, tiene que seguir existiendo, pero tiene que marcarse, creo, esa diferencia de que hay políticos, nosotros estamos acostumbrados acá, que vemos el trabajo que hacen. Lo estamos viendo, pero no es que me lo cuenten. Yo una vez le decía al CIDE, por más que te diga, tengo que venir, vengo a felicitarte, le dije un día. Dice, ¿por qué? Digo, mira, la carretera que existe para entrar al Matadero Pando, digo, no te la agradecen solamente los que viven allí, te la agradezco yo que cada vez que voy a San Jacinto comía tierra, una vez se nos fue el ómnibus de costado. Hicieron, ese tipo de intermediario, cuando Mauricio el otro día, por ejemplo, que lo veía en el kilómetro 40, yo decía, en el kilómetro 40 hasta habían hecho en algún momento, hubo un parque que se había como desdibujado. Cuando la gente decía, vamos a hacer el festival del kilómetro 40, te lo decían como es el Pando Rock. ¿Entendés lo que te quiero decir? Pero me parece que detrás de ese, vamos a hacer del kilómetro 40, que tengo una compañera del grupo de danza que está ahí, vive en el kilómetro 40, era como decir, existimos. Hacé tu pedido semanal en Pastas Macare. Te llevamos las pastas a tu casa para que siempre tengas algo rico, saludable y fácil de cocinar. Pedidos al 2-292-2141 o por WhatsApp al 099-922-141. Hacé tu pedido para toda la semana. Tené en tu casa pastas frescas listas para disfrutar. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. ¿Miedo a conducir? Olvídate. En Autoescuela Avenida enseñamos más que a conducir. Formamos conductores responsables y seguros. Clases de auto, moto y camión. Autoescuela Avenida. Tu licencia, tu seguridad, tu futuro, tu libertad. Autoescuela Avenida. Tu camino empieza acá. Te esperamos. Teléfonos 099-005858 o 092-610-900. Seguinos en Instagram, Autoescuela Avenida_UI. Estamos en Continuación Wilson Ferreira 1302, frente a la pista donde se realizan las pruebas prácticas. Ricardo, ¿qué pasa en el medio? Te recibís como profesor y ¿cuál es tu primer destino? Y además, ¿recordás la primera clase? Primero me recibo de profesor de declamación. Antes de recibirme de profesor, es el arte del buen decir en aquel momento. Yo lo hice más porque tenía que ver con locución en la escuela de declamación Antoniene en la calle Rodó, en Montevideo, y me recibo porque tenía mucho que ver con la locución. Y a mí me parecía que era fundamental, porque además te decían estudiar foniatría, también tenía que ver con modular. Es decir, te enseñaban, por ejemplo, yo aprendí ahí que eso me sirvió muchísimo para dar clase cuando fui a trabajar como profesor. Vos no podías trabajar con un micrófono, porque yo era
Decido, un declamador. Yo decía la palabra de tal manera que el que estaba en la primera fila o en la fila 40 escuchara lo que yo estaba diciendo. No precisaba el micrófono para decirlo. Tenía que hacerme entender por el otro y hablar de tal manera claro y conciso para que me entendieran. En una clase no te tienen que escuchar los 3 alumnos que se sientan adelante. Te tienen que escuchar todo y vos tenés que estar atentos a todo. Primero declamación, después... Me recibo de profesor, pero para recibirme tuve que luchar muchísimo porque ¿qué pasa? Cuando termino preparatorio, me recibo de bachiller y puedo hacer administración de empresa, era más fácil, pero cuando tengo que empezar profesorado y ir a tal, a rivalidar algunas materias y toda esa historia, ahí se me complica, no me podían pagar el abono. Entonces, casado, yo termino recién de hacer el profesorado, ya más grande, ya tenía una hija, había adoptado a mi hija, ya creo que tenía como 10 años, 8 años mi hija cuando me recibo. ¿Con quién te casás? Me caso con María Cristina Vecino. ¿Dónde la conoces? Es de San Jacinto, de toda la vida, nos conocimos de toda la vida. Estaba dentro de la aldea. Estaba en la aldea. De la aldea porque eran gente conocida, hasta en la familia, ya te digo, el abuelo de ella era íntimo amigo de mi abuelo, íntimo, pero como hermano. A tal punto de que se murió mi abuelo y 2 meses después se murió el abuelo de ella y 2 meses después se murió mi abuelo, que algunos decían... ¿Te casás con ella? Producto de eso. ¿Y adoptás una niña? Adopto una niña de 3 años y medio. Después ¿Qué fuerza espiritual es a la de adoptar? Es importante detenerse. Después de haber intentado tener un hijo y no poder, después de habernos hecho estudios y ver que estaba complicado y que no se iba a poder, intentamos la primera vez. Vamos hasta el lugar, porque era una conocida de San Jacinto, y termina diciéndome cuánta plata tenía que darle para no sé qué gasto. Y yo le dije, mira, en realidad compraría un perro, y hasta me parecería feo, preferiría adoptar uno de la calle, pero un niño jamás. La segunda oportunidad en la cual le vamos a adoptar, por intermedio de un primo hermano de mi señora que trabajaba en UTE, de un lugar del interior, había una señora que iba a tener familia, entonces sí tenía tantos hijos, iba a dar porque había adoptado 2 y había posibilidades de hacer todos los papeles. Compramos la tarjetita esa que te dice bienvenido por venir a conocerme, toda esa historia, nos llaman y nos dicen, entró a sala de parto. A la hora nos dicen, el niño nació muerto. Dijimos nunca más. Porque además queríamos adoptar. La idea que nos han inculcado, creo yo, también, porque podías tener otra, es uno adopta un niño, un bebé, y lo hace a la manera de uno tiene que ser. Dijimos, no vamos a adoptar. Cuando una conocida de la aldea viene y me dice, hay una niña, tiene 3 años y medio, está con la madre tuvo una meningitis sarampionosa, no tiene problemas mentales, pero ella no puede, además que ella tiene los varones y con la niña está como abandonada, esa niña está siempre caminando atrás de ella. Ustedes lo pensaron, digo, vamos a pensarlo un momento, por lo menos, vamos a pensarlo, lo pensamos un día, 2, y un 22 de febrero del año 89, dijimos, sí, que venga. El primer momento fue ella entró, se sentó en la cocina y yo por el extractor, era que en el tiempo el extractor, yo la miraba y no me animaba a entrar. Y mi señora le empezó a hablar y mis sobrinos empezaron a venir y le traían un juguete, sabía que venía ella y la regalaban. Y no sabíamos qué hacer. Pero lo más novedoso de todo esto, que ella empezó a decir, dice mami, dijo papi, nosotros no le veíamos, porque yo no le podía decir, hola, mucho gusto, ahora yo soy tu padre, decime papá, y a ella tu madre, decime mamá. Ella empezó como a adoptarnos a nosotros, y fue una relación tan maravillosa que hoy mi hija tiene 37 años, mi nieto mayor va a cumplir 20, y el más chico, mi hija, sabiendo la locura que yo tengo a mi abuela, le puso Bernardo. Yo decía, pero no le pongas por eso. Yo decía, a mí me gusta, ¿no? O sea, a mí es la cosa más maravillosa que me puede pasar, que se llama Bernardo con mi abuelo. ¿Qué relevancia tiene todo esto como me acabas de contar en tu vida? Tu esposa, tu hija adoptiva, tus nietos. Y es la razón de ser. La razón de ser es ese núcleo familiar, porque ahora está muy desmembrado, donde no hay un padre que murió ya hace unos cuantos años, mi padre, mi madre, que es lo que todavía no puedo, pero no puedo superar porque, digamos, no es una situación de que vos digas, para todos, que se te muera tu madre es una situación complicada y que tengas un duelo, digamos, cada uno hace el duelo a su manera. Pero ¿qué pasa? Una mujer muy grande, 92 años, y vos decís, vivió su vida, también estoy de acuerdo, pero que vos hayas estado intentando los últimos 6 meses de vida, mirarla a la cara y que te diga, yo
tengo idea que lo puedo conocer, no me doy cuenta quién es. Y me mira a los ojos y vos esperás en un instante que te diga sí. Y cuando te empieza a tratar de usted y ves que no te conoce, y además de haber estado por algún motivo privado de verla los últimos 10 días, cuando llegué, por supuesto como soy municipal, a San Jacinto, me avisaron que había fallecido y yo me quedé todo ese día. Estaban haciendo un baile los de teatro en el patio, lo filmé, porque sentí que no me sentía como para salir inmediatamente. Filmé toda la filmación, o sea que es el recuerdo que tengo del día que murió mamá. Lo filmé todo y me voy y los de la empresa me dicen, ¿querés entrar? ¿El velatorio? No, velatorio no. Yo ya después que me enfermé en el liceo, no iba a entrar, ni loco. No la quise ver, o sea que no la vi nunca más de esos últimos 10 días, nunca más la vi. O sea que eso y aquello de que no pudo mirarme a los ojos, porque yo era, digamos, mi hermano más chico, que siempre como el hermano más chico, lo que pasa, y yo era el que te tenías que encargarte de esto, encargarte de lo otro, de todo, lo de siempre. Es decir, falleció papá 10 años antes que mamá y me decían, señora, había que hacer velatorio. Yo no quería que me decían, sí, y decían, ¿hasta qué hora? No sé, pregúntenle a Ricardo y díganle a Ricardo cómo vamos a hacer y vamos a darle los papeles. Todo, ¿entendés? Era como que yo ya estaba asumido que tenía que hacerme cargo de todo. Si mamá había que llevar al doctor y si había que hacer un estudio y si había que hacer todo, tenía que hacerme cargo. Pero esa situación fue complicada. En el recuerdo familiar están todos, por supuesto que está eso, pero está ese núcleo familiar cerrado que tenés, que está tu esposa, que está tu hija del corazón, a tal punto que hay momentos que le digo cosas que le digo, esa mancha debe ser porque yo también tenía acá, que me ha pasado con gente, no ahora, por supuesto, en el tiempo de la aldea, que me decían, yo la veo a tu hija que es igualita a vos, tus ojos, no sé cuánto. Y a los pocos tiempos la mujer parándome para pedirme disculpas, yo no sabía que era adoptada. Y yo me dijiste la cosa más maravillosa que me podía decir, me decía que se parecía a mí y no es mi hija, yo la siento, para mí es mi hija. Ricardo, rápidamente, clases, tu faceta docente, tu faceta de profesor. La mejor, porque yo acá me siento bien, trabajando, soy libre, dejé de trabajar, me jubilé como profesor y vengo a trabajar acá. Pero lo que yo quise hacer en mi vida siempre fue ser docente. De hecho, fui docente en la intendencia. Pero no me digas que hay una tarde que igual te tenés que masticar. ¿De la docencia? Y sí. Sin duda. Bueno. No, sin duda. Pero a ver, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor de la docencia? Lo mejor de la docencia es que vos puedas tener la posibilidad de enseñarle al otro, abrirle la cabeza al otro con respecto a determinadas cosas para que tenga alguna herramienta para defenderse en la vida, para que no tenga que decir necesito que fulano, vengo a ver si mengano me da que tenga la posibilidad, que entienda que puede ser a través de él y no del otro que se lo consigue. Bien, ¿entendés? lo entendí. Esa es una posibilidad. ¿Y lo lograste? ¿Sentí que lo lograste? Sentí que lo logré en algunos casos. Vamos a esos casos. ¿Cuáles han sido los casos que te movilizaron? Me moviliza, por ejemplo, cuando me encuentro a alguien, no que me dice, por ejemplo, me recibí de psicólogo, de abogado, que tengo mucho a la altura, o maestra, sino que alguno me dice, me encuentro y me dice, profe, entendí que en realidad, porque estoy trabajando en un supermercado, si no tenía disciplina para ir al liceo, yo decía, ¿por qué faltas tanto? Si falto acá, me voy a embromar yo, nadie más que yo. ¿Entendés? Había entendido lo que era la cultura. Tenés que trabajar y de repente, si vos querés trabajar en un lugar que te paguen más, capaz que vas a otro lugar y te van a pagar más, pero va a ser por vos. Vas a mejorar algo en vos. Eso, es decir, que entiendan eso, que dependía absolutamente de ellos. No era que me lo traigan, que me lo den. ¿Y lo malo? Y lo malo es tener que estas políticas que hemos tenido de enseñanza, la educación que ha sido hace años y años y años que viene siendo la reforma educativa, y hablamos de la reforma educativa y es como un remiendo de un remiendo que no sé si nos empieza con Sanguinetti hace no sé cuántos años. Estamos hablando de una reforma que es añeja y que le vamos poniendo parches y arreglándola. La última fue de terror, la última, lo que se hacía hasta que yo me jubilaba era de terror, porque eran papeles, y que aparezcan en las gráficas gente que aprobó, y si aprendió, bueno, eso es secundario. ¿Cuál fue el mejor destino? San Jacinto. San Jacinto es mi liceo. Yo cuando digo mi liceo, es mi liceo donde fui y es mi liceo donde trabajé.
San Jacinto, yo por ejemplo cuando trabajaba de lunes a sábado, los sábados trabajaba en San Jacinto, un día por ejemplo trabajaba en San Jacinto, porque trabajaba toda la semana, por supuesto, de lunes a sábado, los sábados muchas horas porque trabajaba en Intendencia. Entonces, un día trabajaba en San Jacinto y trabajaba en San Jacinto, me venía a trabajar a Pando y me volvía a San Jacinto. Y se terminaba el turno y me decían, Ricardo, quedaba a cargo. Y quedaba a cargo, quedaba como director, como profesor, como encargado de la que limpiaba y cerraba la puerta a la liceo y daba la llave al limpiador. ¿Un sueño por cumplir? Uno se está cumpliendo. Hace 4 años que estoy en un grupo de danza y pensé que no iba a poder hacerlo. Hace 4 años que yo decía, yo no voy a poder, no le diga, cuando dije a una amiga, digo, no le digas que voy a ir porque no sé si voy. Pero había hecho teatro. O sea que un sueño es volver a hacer teatro. Pero el tema es que, vos me decís, pero acá tengo una profesora de teatro. Hay profesores de teatro. Hay profesores de teatro. Pero el tema es que lo que yo me gusta hacer, yo respeto a todas las formas de hacer teatro. Yo respeto el teatro de texto. De que a mí me des la obra, que vamos a hacer desde Barranco, vamos a hacer Barranca Abajo, o vamos a hacer La Virgencita de Madera, como hacía en algún momento que lo representaba. Vos representabas un libreto y yo me aprendía la letra mía, la de mis compañeros, imagínate. ¿Qué te enseñó o qué aprendiste hasta el momento de la vida? Aprendí que en realidad estoy aprendiendo. Sería demasiado pretencioso decir que aprendí. Estoy aprendiendo que tengo que tener paciencia. Estoy aprendiendo que esto es un círculo y que la rueda sigue girando para todos. Porque así como sos feliz, hay un instante por el motivo tonto, por el motivo tremendo, por el motivo desgarrador que sea, dejas de serlo. Y hay momentos que estás en el pozo. Yo te puedo hablar de esa situación, esa situación que la viví de esa manera, lo que te conté a mi madre, pero hoy la hablo con una distancia, y no es que haya dejado de estar y de doler, pero la puedo hablar con esa distancia. Entonces, soy una persona ansiosa y bastante impaciente, quiero hacer las cosas ya, quiero organizar. Te doy el ejemplo más clave, es la tercera vez que voy al Hábitat para ver si puedo pagar el contrato y me dice, todavía no, señor, venga, tranquilo, la gente nunca viene a pagar antes. Yo quisiera pagar mi cuota el primero toda y decir, ya pagué todo, hasta el mes que viene. Entonces, estoy aprendiendo a tratar de ser más paciente y decir, la vida te da revancha, tranquilo, es decir, aprovechala, viví el momento que estás viviendo ahora, porque hay veces que yo me veía que estaba viviendo una cosa del futuro que no pasaba nunca ni por ahí. Y yo ya las había vivido, me las había imaginado, las había sufrido, las había padecido. Y después mi señora, que es tierra, yo soy agua, soy Piscis, o sea que soy sueño, volar, teatro. Eso que mi padre me miraba y me decía, qué desgracia tocarme un grifo como este. Bueno, eso soy yo. Entonces, mi señora que es tierra, porque es Aries, me dice, tranquilo, después te pasa siempre lo mismo. Hay cosas que vos pensás y después no te pasan así. Y es cierto, a veces no te pasan así. Entonces, estoy tratando de tomarme la vida. Estoy tratando de aprender.